Para abrir nuestra lista, tenemos a Kaisel, una sombra creada a partir del alma del imponente wyvern albino llamado Kaisel, que era utilizado como montura por el rey demonio Baran. A pesar de su apariencia majestuosa, Kaisel está tan abajo en la lista precisamente porque, esencialmente, es solo una montura, con casi ningún poder de combate propio. A diferencia de los verdaderos dragones de las sombras, Kaisel fue obtenido después de que Sung Jin Woo iniciara un enfrentamiento contra el rey demonio en el castillo demoníaco, una mazmorra creada por el sistema. Kaisel fue derrotado fácilmente con un ataque simple, solo para facilitarle la vida a Jin Woo en la batalla contra Baran, ya que este volaba a alturas impresionantes con su criatura. Aunque no tenga grandes hazañas en combate, la velocidad de Kaisel es otro nivel. Demostró ser tan rápido que logró esquivar ataques de luz lanzados por el rey dragón, realizando maniobras impresionantes en pleno vuelo. Como combatiente puede no ser extraordinario, pero como montura, Kaisel no le debe absolutamente nada a nadie. En el puesto 12 tenemos a la hormiga reina, la madre de una sombra que aparecerá más adelante en la lista, y la principal responsable del incidente en la isla de Jeju, donde varios cazadores de alto rango fueron asesinados. La hormiga reina fue derrotada por el grupo de asalto de los cazadores coreanos durante la cuarta expedición para intentar recuperar la isla, que había sido dominada por las hormigas gigantes. Tras su muerte, su cadáver fue recuperado por Sung Jin Woo, quien rápidamente la descartó al darse cuenta de que no era tan útil para el combate, enviándola de vuelta al vacío. La reina no era particularmente poderosa en vida, teniendo como principal ventaja un veneno con propiedades ácidas, capaz de afectar incluso a cazadores de rango S. Fuera de eso, su función era esencialmente reproductiva, centrada en mejorar y expandir su ejército de hormigas. En el puesto 11 tenemos a Dima, una gigantesca naga que actuaba como jefa de un portal de rango A. Sung Jin Woo obtuvo a Dima después de derrotarla con sus propias manos, convirtiéndola en una de sus sombras. Dima es una naga colosal que empuña un tridente extremadamente afilado, capaz de perforar incluso la piel de monstruos gigantes de rango S. Además, Dima demostró tener suficiente fuerza para rivalizar con estos mismos monstruos, aunque enfrentó dificultades significativas en combate. Aunque Dima ciertamente no es la sombra más poderosa del ejército de Jin Woo, dentro del universo de Solo Leveling, está muy lejos de ser considerada débil, mostrando un desempeño sólido en batallas donde la resistencia y la fuerza bruta son cruciales. En el puesto 10 tenemos a los gigantes, que normalmente aparecen como monstruos jefes en portales de la más alta categoría, generalmente de rango A o superior. Estos colosos surgieron en masa en Japón después de la apertura de un gigantesco portal en Tokio, causando un verdadero desastre que requirió una movilización internacional para ser contenido. Eran tan grandes como rascacielos, tan fuertes como cazadores de rango S de nivel medio, y tan rápidos que incluso los cazadores especializados en velocidad tenían dificultades para superarlos. Estas criaturas colosales solo fueron finalmente detenidas y transformadas en sombras después de que Sung Jin Woo los cazara personalmente por todo Japón, convirtiendo a casi todos en parte de su legión. En ese momento, esta legión de gigantes se convirtió en una de las fuerzas más poderosas de su ejército, sirviendo como una verdadera muralla de destrucción. En el noveno puesto tenemos a Tanque, otra sombra que fue utilizada como montura por Sung Jin Woo durante bastante tiempo. Tanque era el imponente oso de hielo alfa, una criatura colosal que se destaca por su fuerza bruta y resistencia. Está por encima de Kaisel en la lista porque, a diferencia del wyvern, Tanque es un feroz combatiente y no solo una montura. Sung Jin Woo obtuvo su alma dentro de un portal rojo conectado a un mundo gélido, donde Tanque reinaba como el oso de hielo alfa de un bosque entero de su especie. Aunque fue derrotado fácilmente por el caballero Ygritte, esto no es un demérito en absoluto, como verán más adelante, considerando el nivel de poder de Ygritte. En cuanto a sus hazañas, Tanque demostró ser capaz de herir e incluso dominar a los temibles gigantes, criaturas humanoides caníbales de cientos de metros de altura que amenazaban la existencia de Japón. Incluso los cazadores de rango S tenían dificultades para enfrentarlos, muchas veces sin poder causarles heridas significativas. Tanque puede que no sea la sombra más poderosa del ejército de Jin Woo, ni la mejor montura, pero definitivamente está lejos de ser débil. En el octavo puesto tenemos a Iron, una sombra que, sin duda, es una de las favoritas de muchos fans de la obra. Iron es la sombra de un cazador tipo tank de rango A, el cazador Kim Chul, quien fue asesinado en el mismo portal rojo donde Sung Jin Woo también encontró a Tanque. La muerte de Kim Chul fue sorprendentemente simple, quizás incluso más que la de Tanque, ya que fue derrotado con facilidad por el caballero Ygritte. Kim Chul fue eliminado tras intentar atacar a Jin Woo por la espalda, lo que resultó en su transformación en una de las sombras más carismáticas y queridas de la obra. En cuanto a sus hazañas, Iron demostró la capacidad de eliminar fácilmente a los gigantes, al igual que Tanque. Sin embargo, a diferencia de Tanque, Iron es un luchador completo, destacándose no solo en ataque, sino también en defensa. Posee un escudo increíblemente resistente, capaz de soportar múltiples
ataques del demonio codicioso Vulcan. Aunque este logro pueda no parecer impresionante a primera vista, es importante recordar que, en ese momento, Iron no tenía ni la mitad de la fuerza de Vulcan y, aún así, logró resistir sus poderosos golpes. Además, Iron posee una habilidad llamada Grito de Provocación, que obliga a los enemigos a enfocar sus ataques exclusivamente en él, ignorando al resto del grupo. Esto lo convierte en un tanker extremadamente valioso en cualquier equipo. En el séptimo puesto, tenemos a Byung-Yu, y a diferencia de todas las criaturas que hemos visto hasta ahora, lo más impactante de esta lista quizás sea el hecho de que tengamos a un humano. Fue uno de los primeros personajes en aparecer en la serie y terminó siendo convertido en una sombra. Antes de eso, era un gentil y talentoso cazador del tipo Healer de rango S, uno de los pocos en el mundo con esa especialización. Byung-Yu participó en todas las expediciones a la isla de Jeju, pero, debido a constantes fracasos y a la pérdida de uno de sus amigos más cercanos, decidió abandonar la vida de cazador y convertirse en profesor de historia en una universidad. Byung-Yu fue transformado en una sombra después de ser brutalmente asesinado, con su cabeza devorada por el Rey Hormiga, quien más tarde fue derrotado por Sung Jin-Woo. Su existencia como sombra fue breve, ya que Jin-Woo decidió liberarlo y enviarlo de vuelta al vacío en respeto a su deseo de no tener que seguir luchando contra monstruos ni enfrentarse al terror de los portales. Aún así, Byung-Yu era un cazador con habilidades de soporte extremadamente valiosas y dignas de un rango S. Su magia de curación era tan poderosa que podía regenerar miembros perdidos en cuestión de milisegundos y curar incluso los envenenamientos mágicos causados por la Reina Hormiga. A pesar de ser un healer, era más fuerte que los cazadores promedio de la Asociación de Corea, siendo capaz de eliminar fácilmente a las hormigas soldado de la isla de Jeju. En el sexto puesto tenemos a Greed, la sombra de un cazador de rango S llamado Hwang Dong-soo. Este cazador creó una enemistad mortal con Sung Jin-Woo después de sospechar que el protagonista había matado a su hermano, Hwang Dong-seo. Consumido por el deseo de venganza, Hwang Dong-soo entró en un enfrentamiento directo con un furioso Jin-Woo, luego de casi matar a Yo Jin-ho, el amigo más cercano del protagonista, para intentar obtener respuestas. Un detalle interesante sobre Hwang Dong-soo es que mientras aún estaba vivo, tuvo un conflicto con el padre de Jin-Woo, Sung Il-hwan. Tras ser derrotado, recibió una advertencia directa y siniestra de Il-hwan: nunca vayas tras mi hijo, o tus ojos nunca se cerrarán, ni siquiera después de tu muerte. Como era de esperarse, Hwang Dong-soo ignoró la advertencia y terminó muerto a manos de Jin-Woo, siendo transformado en una sombra al servicio de aquel a quien más odiaba. Así, nunca encontró paz, ni siquiera en la muerte, incapaz de reunirse con su hermano fallecido. Tras su transformación, pasó a llamarse Greed, un nombre que refleja su conocida avaricia, tanto en vida como en la muerte. Curiosamente, a pesar de haber sido un cazador de rango S mientras estaba vivo, Greed se volvió aún más poderoso después de ser transformado en sombra, superando sus límites anteriores. Se destacó como una de las sombras físicamente más fuertes del ejército de Jin-Woo, demostrando una fuerza bruta que superaba con facilidad a muchos cazadores de rango S. En el quinto puesto tenemos a Tusk, y a partir de este punto, las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes. Tusk es la sombra creada a partir del alma de un orco chamán llamado Kargalgan, a quien Sung Jin-Woo derrotó dentro de un portal de rango A. Kargalgan era un poderoso jefe de mazmorra, pero fue eliminado por Jin-Woo después de perder a su guardia de élite. Desde el momento en que fue transformado en sombra, Tusk ya demostraba un poder impresionante, convirtiéndose rápidamente en una de las sombras más fuertes del ejército de Jin-Woo. Lo que hace que Tusk sea tan interesante son sus habilidades mágicas, que tienen una temática fascinante. Básicamente, su magia se basa en distintos efectos de debilitamiento y ataques mágicos de gran impacto. Algunas de sus habilidades más destacadas incluyen el himno del fuego ardiente, que le permite lanzar una ola de llamas devastadoras; el himno del fortalecimiento, que puede aumentar significativamente el poder físico o mágico de sus aliados; el himno de la letargia, capaz de paralizar o incluso petrificar a los enemigos; y el himno del sueño, que drena la resistencia y la energía vital de sus oponentes. Tusk también domina conjuros de alto impacto, como el himno de la agonía, que maldice a sus enemigos con un dolor insoportable; el himno de la ceguera, que priva a su objetivo de la vista; y el himno de la furia, que induce estados de confusión y una ira incontrolable en sus adversarios. Sin embargo, sus habilidades más poderosas son verdaderamente impresionantes. El himno de la protección, que genera barreras mágicas casi impenetrables; el himno de la combustión, que conjura fuego directamente sobre su objetivo sin necesidad de trayectoria; el himno de
los gigantes, que aumenta drásticamente su tamaño y fuerza hasta alcanzar proporciones colosales. Y el devastador himno del dragón de fuego, un aliento de llamas tan poderoso que logró aniquilar al rey hormiga y abrir los cielos de toda una isla con un solo ataque. Además de todo esto, Tusk posee un objeto mágico llamado Orbe de la Avaricia, que duplica su capacidad mágica, aumentando en un 100% el poder de sus habilidades. Aunque el orbe amplifica su fuerza, esto no le quita mérito a Tusk, quien ya posee un nivel de poder mágico absurdamente alto por sí solo. En el cuarto puesto, tenemos a Kamish, el gran y malvado dragón rojo, una de las amenazas más terribles que el mundo haya enfrentado. Kamish fue una verdadera calamidad, atormentando todo el planeta con su presencia imponente y destructiva. Cuando se abrió el primer portal de rango S, tras un colapso de mazmorras, la costa oeste de Estados Unidos fue completamente aniquilada por un solo ataque del dragón, lo que fue solo una pequeña muestra de su poder devastador. Kamish rápidamente demostró ser una amenaza global, siendo necesario el esfuerzo combinado de cientos de cazadores de rango S para intentar contenerlo. Finalmente, fue derrotado por los 5 anfitriones de los gobernantes, cazadores de rango nacional. Kamish fue obtenido por Sung Jin-woo después de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que mantenía su gigantesco esqueleto cautivo. Cuando el protagonista regresó al mundo, con un rugido, fue capaz de romper el acuario mágico que contenía los huesos de Kamish, el cual estaba protegido por la mana de uno de los cazadores de rango nacional, uno de los más poderosos del mundo. Sin embargo, Kamish no permaneció mucho tiempo como sombra. Al igual que algunas de las otras sombras mencionadas anteriormente, fue una sombra temporal, regresando espontáneamente al vacío tan pronto como sus huesos perdieron la conexión con su alma. Esto hizo que Kamish tuviera un tiempo limitado como sombra y por lo tanto no logró grandes hazañas en su estado sombrío. En vida, Kamish era una fuerza de la naturaleza. Siempre que abría la boca para lanzar su aliento devastador, ciudades enteras eran borradas en un instante, mostrando el inmenso poder destructivo que poseía. Además, poseía una habilidad única de su raza, llamada Miedo de los Dragones. Esta habilidad invocaba el miedo más profundo y primordial en todos aquellos que lo escuchaban, dejando a sus enemigos incapaces de luchar contra él, siempre y cuando fueran más débiles que el propio dragón. Ahora, entrando en nuestro top 3, tenemos al Mariscal de las Sombras, Ygritte. Es una de las sombras más emblemáticas y poderosas de Sung Jin-woo, siendo también la primera gran sombra que el protagonista adquirió. Antes de ser una de las sombras de Jin-woo, Ygritte pertenecía a Ashborn, el legendario cazador que fue una de las figuras más influyentes del mundo. El alma de Ygritte fue adquirida por Sung Jin-woo tras una misión de cambio de clase, donde el protagonista se encontró en una situación desesperante. En ese momento, no tenía ninguna oportunidad de derrotar al caballero Ygritte, que claramente estaba solo jugando con él. Sin embargo, Sung Jin-woo utilizó su astucia y estrategia para sobrevivir al enfrentamiento, lo que garantizó a Ygritte un lugar entre sus sombras más leales. Ygritte es uno de los caballeros más poderosos entre las sombras y, como tal, posee logros impresionantes. Es capaz de utilizar telequinesis, lo que hace que sus habilidades sean aún más letales en combate. Durante sus aventuras, Ygritte demostró un poder absoluto, derrotando incluso dragones ancianos en combate cuerpo a cuerpo, una de las pruebas de su fuerza incomparable. En uno de los momentos más épicos, cortó por la mitad un ataúd de hielo lanzado por el monarca de Jade, una amenaza que podría destruir toda Corea. Esto es solo una muestra de las proezas que Ygritte fue capaz de realizar. Además de su fuerza y habilidades, Ygritte es, sin lugar a dudas, una de las sombras más leales y confiables de Sung Jin-woo, poseyendo una conexión profunda con el protagonista, lo que la convierte en una de las más queridas por los fans de la obra. El caballero sanguinario Ygritte es uno de los pilares del ejército de sombras de Jin-woo, siempre listo para proteger a su maestro y luchar hasta el final. En segundo lugar, tenemos a Beru, el segundo mariscal de las sombras, y el gran rey hormiga Beru, una de las criaturas más poderosas y temibles del universo de Solo Leveling. Desde el momento de su nacimiento, fue una criatura destinada a la caza, y no importaba cuál fuera la presa, siempre estaba en busca de más poder. Beru fue la principal amenaza de la isla Jeju, donde mató a innumerables cazadores de rango A, e incluso cazadores de rango S, devorándolos y absorbiendo sus habilidades. Solo Sung Jin-woo fue capaz de detenerlo y, eventualmente, derrotarlo. Beru es un verdadero monstruo en todos los sentidos. Posee una fuerza extraordinaria, siendo capaz de resistir el dominio del monarca de las plagas, lo que ya es un logro impresionante por sí solo. En un evento importante de la obra, Beru demostró ser capaz de volar de un extremo al otro del universo en un periodo de solo 2 años, destacándose por su inmensa velocidad. Pero lo que hace que la hormiga sea aún más mortal es su habilidad depredadora única. Siempre que devora el cerebro de su objetivo, no solo obtiene todo su conocimiento, sino que también tiene la oportunidad
oportunidad de adquirir sus habilidades, volviéndose aún más fuerte. Sin embargo, el mayor poder de Beru no está solo en su fuerza física o habilidades de caza, sino en su capacidad de curación. Recibió esta habilidad directamente del cazador de rango S de Corea, Byung-yu, lo que lo hace casi invencible. Su curación es tan poderosa que Beru puede sanar cualquier herida siempre que no haya sido causada por un monarca, lo que lo convierte en una verdadera aberración de la naturaleza. Tiene la capacidad de sanar incluso heridas mortales con una rapidez impresionante, lo que lo convierte en una amenaza aún más aterradora. Beru, el rey hormiga, es una criatura antinatural, temible y extremadamente poderosa, mereciendo sin duda su lugar entre las sombras más fuertes de Solo Leveling. En primer lugar, tenemos a Belion, la primera gran sombra de todas, la sombra del arcángel que siempre fue el brazo derecho del primer monarca de las sombras. Este es el gran mariscal Belion, una sombra que solo está por debajo del propio monarca, Sung Jin-woo. Belion no fue una sombra conquistada por Sung, por el contrario, fue una sombra que eligió ser leal a Ashborn mientras aún estaba vivo, siendo pasada al protagonista como un regalo del primer monarca. Su lealtad y poder son incomparables, y Belion tiene una relación profunda con el monarca, sirviendo como uno de los guerreros más imponentes de la historia. Belion es una sombra con atributos extraordinarios, poseyendo una extraña espada que puede dividirse en varios segmentos, transformándola en una especie de látigo. Esto es solo una de las muchas habilidades que posee. Todo lo que se ha dicho sobre los atributos de Beru también se aplica a Belion, pero a un nivel mucho más alto. Belion es tan fuerte que, incluso en su nacimiento como sombra, ya era una especie de semidios, una entidad de poder inconmensurable. Su nombre era temido incluso entre los monarcas más poderosos, y sus habilidades eran reconocidas como una amenaza para cualquier enemigo que se atreviera a enfrentarlo. Y así concluimos nuestra lista de las sombras más poderosas de Solo Leveling. Cada una de estas criaturas tiene su propio poder único, lo que hace que el ejército de Sung Jin-woo sea imparable. Ahora queremos saber, ¿cuál de estas sombras es tu favorita? Déjanos tu comentario abajo, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para más contenido increíble. Hasta la próxima.